siempre del Creador, del que todo lo puede. Podemos ver, hermano, de que el llamado, podemos ver que el profeta Ageo fue un hombre llamado por Dios, hermano, a dar una profecía al pueblo, a Judá, que era el pueblo de Dios. Podemos ver, hermano, de que en medio de la profecía, el Señor quería despertar, hermano, al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Quería llevarlo, hermano, a conciencia de lo que estaban haciendo, de lo que estaba pasando en sí, hermano, en su vida espiritual. Porque escuche lo que le voy a decir en esta noche. En aquel tiempo, hermano, el templo era la comunión de Israel. ¿Sí me comprende? O sea, en el templo, si el templo estaba destruido, Israel no podía tener comunión con Dios. Porque era en el templo que se sacrificaba, hermano, holocausto hacia el Señor. Era en el templo, hermano, donde el pueblo de Israel venía y traía, hermano, y ahí estaba el sumo sacerdote en el templo hermano, y quemaba incienso y ofrenda grata delante de la presencia de Dios, y eran recibidas conforme la voluntad de Dios, conforme la ofrenda que el pueblo presentaba a Dios. Esa ofrenda era recibida ante el Altísimo, amén, gloria a Dios. Pero en esta situación, hermano, antes de que el pueblo del Señor fuera liberado, él estaba en cautiverio, el pueblo de Dios. Había sido, hermano, llevado en cautiverio el pueblo de Judá, hermano, por los babilonios. Ellos estaban siendo cautivos. Pero Dios, hermano, los liberta. Usted sabía de que el pueblo de Israel, cada vez que caía en cautiverio, era por la desobediencia que ellos cometían ante Dios. El pueblo de Israel siempre que iba al cautiverio, hermano, no era porque, hermano, Dios quería que fuera al cautiverio, sino porque la cobertura de Dios se apartaba del pueblo y Dios los entregaba al cautiverio porque ellos habían pecado en contra de él. Entonces siempre que el pueblo, hermano, era entregado al cautiverio, era porque había cometido un pecado ante los ojos de Jehová y no habían llegado a un arrepentimiento. Acuérdese que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hermano, y estaba cautivo allá, el Señor oyó el gemido del pueblo, oyó, hermano, que el pueblo gemía, hermano, y que el pueblo pedía libertad, en cuanto Dios ya había hablado que iba a dar un libertador. Pero en este caso estamos viendo, hermano, de que el pueblo de Dios, si usted ve la historia, ellos estaban cautivos en Babilonia. En otras palabras, ellos habían pecado en contra de Jehová y habían sido, hermano, llevados al cautiverio porque habían pecado en contra del cielo, en contra del Todopoderoso. Pero ahora podemos ver de que Dios, hermano, le da la libertad al pueblo de Judá. Le da una libertad, hermano, donde ellos les da un mandato de que fueran y edificaran, reconstruyeran el templo, de que levantaran nuevamente el templo, hermano, para él tener una comunión con el pueblo. Pero escucha bien, empezaron bien el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios comenzó bien a edificar el templo, comenzó a trabajar en el templo, comenzó el pueblo de Dios, hermano, a echarle mano, hermano, ahí al trabajo de Dios, y empezaron con entusiasmo, empezaron con ánimo, amén, a levantar aquel templo donde estaba destruido, porque cada vez que el pueblo era llevado al cautiverio, todo, hermano, lo que estaba ahí era destruido, era saqueado, destruían el templo, hacían, hermano, tremendas cosas los enemigos de Jehová. Entonces lo que pasaba en este momento era de que el pueblo de Dios, hermano, había sido libertado para que fuera y reconstruyera el templo, para que se volvieran a abrir, hermano, los holocaustos, la ofrenda, para que el pueblo volviera, hermano, a edificar, hermano, y llevar esa ofrenda grata delante de la presencia de Dios. Sabía de que cada vez que nosotros nos presentamos al templo, hermano, a este lugar, hermano, donde venimos a adorar a Dios, venimos nosotros, hermano, con una ofrenda grata de lo más profundo del corazón. Dios siempre quiere de que nosotros nos presentemos a este lugar con una ofrenda, hermano, de lo más profundo del corazón. Y no estamos hablando, hermano, de dinero, sino de lo que tú traes dentro de tu corazón, que es agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, escucha bien, lo que pasaba en Judá era de que ellos fueron llevados, hermano, al cautiverio, pero Dios los liberta para que levantaran al templo, para que fueran abiertos, hermano, los holocaustos, las ofrendas, para que Dios pudiera recibir en la gloria, hermano, la honra y la adoración de su pueblo. Sucedió que en medio de todo esto, hermano, de que el pueblo comenzó construyendo, hermano, el templo, pero se quedó a mitad de construcción.
O sea, ya no siguió con el entusiasmo. Cada quien empezó, hermano, a morar en sus casas. Cada quien descuidó, en otras palabras, la comunión con Dios. Porque decíamos al principio de que el templo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, era la comunión del pueblo, hermano, y Dios. En el templo era donde se dedicaba todo sacrificio. Ahí era donde estaba el sumo sacerdote, hermano, llevando la ofrenda al Señor. Ahí era donde estaba el sumo sacerdote, en el templo, hermano, en aquello que se había edificado, en donde Salomón edificó casa a Jehová. Ahí era donde todo el pueblo venía, hermano, y el sacerdote entraba, hermano, y dedicaba la ofrenda que el pueblo presentaba a Dios. Dice la palabra, el problema era de que en aquel tiempo el templo había sido destruido. El templo que había sido edificado para ofrecer sacrificio al Señor. El pueblo fue mandado, hermano, a que reconstruyera el templo. El pueblo empezó a trabajando bien en el templo. Pero llegó el momento en que el pueblo se cansó. El pueblo descuidó, en otras palabras, hermano, la comunión con Dios. Porque en ese entonces, si ellos no seguían construyendo, ¿dónde se iban, hermano, a efectuar los holocaustos hacia el Señor? ¿Dónde se iba a dar adoración a Dios? Si solo en ese templo había sido construido para que le diéramos, hermano, le dieran en aquel tiempo el pueblo adoración al Señor. El problema era de que el templo estaba destruido y necesitaba ser reconstruido ese templo. Necesitaba, hermano, de que ese templo fuera reconstruido, que la casa de Jehová fuera reconstruida, para que la comunión de Israel y Dios se volviera a restablecer. Para que Israel volviera a darle la adoración a Dios como lo hacía antes, hermano. Ahora nosotros, hermano, vivimos por gracia. Ya Cristo, hermano, se sacrificó a sí mismo para que nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, dice la palabra. Ya no hay otro sacrificio, amén. Pero lo que yo quiero dar a entender, hermano, en este punto muy importante, hermano, que la comunión del pueblo de Israel en aquel tiempo era con el templo. Y ahora la comunión de nosotros con el Señor, hermano, somos nosotros. Este corazón donde mora el Espíritu Santo. Hermano, el apóstol Pablo declara de que nosotros somos edificios. Que el perito, hermano, y el arquitecto es el Señor Jesucristo. Que Él es, hermano, el constructor, en otras palabras. Pero para que edifiquemos nuestra vida espiritual, nosotros tenemos que trabajar nuestra vida espiritual. Tenemos que trabajar, hermano, por medio de la oración. Tenemos que trabajar por medio de la congregación. Tenemos que trabajar, hermano, por medio de la lectura de la palabra. Tenemos que trabajar cada día en la justicia. Buscar, hermano, la santidad. No acomodarnos, sino cada día ser, hermano, como la luz de la aurora. Cada día ser luz en las tinieblas. Buscar el rostro de Dios para que este templo, hermano, nosotros que somos el templo de Dios, podamos ser edificados espiritualmente. Amén, gloria a Dios. Hoy en día hay muchos templos, hermano, que no están siendo edificados, que no están siendo construidos porque han bajado la oración, porque han bajado el ayuno, porque han bajado la lectura de la palabra, porque han bajado, hermano, ser la justicia de Dios, y Dios opera en la justicia de nosotros. Ahora el problema era en aquel tiempo de que si no había templo, hermano, escuche bien, no había comunión de Israel con nuestro Señor. No había comunión con, hermano, de Israel y el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el problema que está viviendo el pueblo de Dios hoy en día? Todos tienen, hermano, y moran en sus casas artesonadas y en el bienestar, hermano. Todos moran, hermano, con sus comodidades. Pero, hermano, estamos dejando lo espiritual muchas veces como el pueblo estaba en esos entonces, hermano, y descuidamos lo espiritual y le damos lugar a lo material. Entonces el cuerpo, el templo de Dios, nosotros que somos el templo de Dios, no está siendo edificado. No está siendo construido. Hermano, estamos muchas veces tan acomodados como este pueblo. Usted podía leer que el Señor les reprocha y les decía: ustedes están en sus casas artesonadas, están viviendo tranquilamente, pero mi casa, ¿cómo está? Amén, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi templo? En otras palabras, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios? Hermano, cuando edificamos el templo de Dios es cuando hay obediencia, hermano, en Dios. Cuando buscamos esa obediencia que nos lleva a otro nivel espiritual.
En ese entonces, hermano, el pueblo Judá estaba, hermano, le estaba quedando mal al Dios Todopoderoso. Dios le mandó edificar el templo, pero ellos se sentían cómodos en sus casas artesonadas. Tal vez tenían todo, hermano. ¿Sabía usted que cuando el hombre tiene todo, cuando el ser humano obtiene todo, hermano, es cuando más cómodo se vuelve? ¿Sabía que cuando mucho más, hermano, cuando una persona, mientras más tiene, hay más profundidad en Dios? Pero cuando tiene mucho, hermano, hay menos búsqueda de Dios. Porque muchas veces lo sentimos que no tenemos necesidad de Dios. Pero este pueblo había caído, hermano, en esta pobre espiritualmente. No había en ellos, en otras palabras, comunión con Dios, porque no querían reconstruir el templo. Cuando nosotros queremos, hermanos, ser edificados por Dios, nosotros buscamos de toda manera a Dios. Nosotros le damos el lugar a Dios que se lo merece. Él ocupa el primer lugar en nuestra vida. A Él es el que se le da la gloria y la honra, hermano. Él es el que se merece toda alabanza y toda gloria. Amén, gloria a Dios. Cuando edificamos el templo, todo el tiempo estamos envueltos en lo de Dios. Todo el tiempo estamos, hermanos, viviendo una vida espiritualmente. Hay una comunión con Dios cada día. El problema era, hermano, de que el templo no estaba siendo edificado. Y había un gobernador, el cual era Zorobabel en ese entonces, el cual había sido encargado de la obra. El Señor necesitaba, hermano, despertar el espíritu de Zorobabel para que comenzara Zorobabel, hermano, a meterle aquello, hermano, a trabajar al pueblo, para que el pueblo empezara a obrar, empezara a trabajar en el templo, en la reconstrucción del templo. Muchas veces, hermano, necesita Dios despertar el espíritu de oración, el espíritu, hermano, de ayuno, de lectura bíblica, para que empecemos nosotros a activarnos, a buscar a Dios y empecemos a experimentar nuevos niveles en Dios espirituales. Muchas veces nos quedamos estancados, hermano, y cuando nos quedamos estancados simplemente llegamos a un nivel que lo sentimos que ya experimentamos mucho y que ya no queremos más de Dios. Pero la palabra declara que bienaventurados los pobres de espíritu, hermano, bienaventurado todo aquel que siente la necesidad, que aunque, hermano, esté lleno del espíritu, él quiere más, que aunque, hermano, se sienta, hermano, lleno del poder de Dios, él necesita más poder de Dios. Porque en este caminar, hermano, no podemos conformarnos porque ya sentimos el Espíritu Santo, hermano, sino que hay que anhelar más de Dios. Necesitamos cada día más del Espíritu. Necesitamos ser edificados como templo y morada del Espíritu Santo. Si no somos edificados nosotros, hermano, entonces ¿qué hay dentro de cada uno de nosotros en el templo de Dios? El templo estaba destruido. Usted sabe que cuando hay un templo destruido, hermano, hablando espiritualmente, que somos nosotros, ahí no habita el Espíritu Santo. Donde hay pecado no habita el Espíritu Santo. Cuando hay pecado, hermano, en un templo, que somos nosotros, hermano, este cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el pecado habita en él, hermano, no podemos decir nosotros de que ahí habita el Espíritu Santo, porque él es santo y puro, dice la palabra. O sea que el problema era, hermano, de que el pueblo de Israel había descuidado, hermano, la comunión con Dios. Porque el templo era la comunión con Dios. Ahí era donde llegaba, hermano, el sacerdote, hermano, y entraba con la ofrenda, hermano, de la misma manera como es llamado usted delante de la presencia de Dios. Somos reyes y sacerdotes. ¿Qué sucede? Que usted tiene el derecho de quemar incienso, hermano. Tiene el derecho de traer su ofrenda ante Dios y presentarle ante Él. Ya no hay necesidad de un sacerdote porque Cristo se sacrificó de una vez por todas, dice la palabra. Ahora lo que quiere Dios es la obediencia, ese sacrificio del corazón. Que tu templo esté limpio para que la obediencia, hermano, por medio de la obediencia sea llegado olor grato delante de la presencia del Todopoderoso. O sea que aquí es donde se quema el incienso, la alabanza, hermano, esa ofrenda de aquí sale de tu templo. Pero si tu templo está sucio, no se puede efectuar, hermano, el holocausto. Aleluya. Ni la ofrenda, ni el incienso puede quemarse. O sea que necesitamos estar como limpio, el templo reedificado. O sea, una nueva vida en Cristo. Ya no vivir como el tiempo que vivíamos pasado, sino vivir una nueva vida, hermano, en la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Viviendo cada día, hermano, honrándolo, hermano, y viviendo en la santidad.
O sea, la santidad es la primordial que debemos de practicar cada día. Para que este templo sea reedificado. Si no hay santidad en la vida del pueblo, hermano, no hay un templo reconstruido, hermano, hay un templo sucio, destruido. Sí, así es, amén. El pueblo había perdido la comunión con Dios. Usted sabía que en estos tiempos hay un descuido, hermano, del pueblo de Dios hacia la presencia de Él. Hay un descuido, hermano, de búsqueda de Dios. Hay un descuido, hermano, de la oración. Hay un descuido, hermano, de la lectura de la palabra. El pueblo hoy en día a nivel mundial se ha acomodado. Hermano, se ha acomodado de una manera tremenda en la cual se conforman con poco, hermano. Se conforman con poquito que Dios les da espiritualmente hablando. Y como muchas veces nos sentimos, hermanos, bendecidos, muchas veces creemos que no necesitamos orar, ni necesitamos ayunar, ni leer la Biblia, pero es lo primordial que nosotros necesitamos. Si no hay la comunión con Dios, hermano, si no hay comunión, estamos perdidos en esta tierra. Es necesario de que haya comunión, hermano, de nosotros hacia Dios, por medio de la oración. La comunión es la primordial. ¿Cómo tú le puedes hablar a alguien si no tienes una comunión con Él? ¿Cómo tú puedes, hermano, hablar con alguien si todavía no hay una comunión? Para que haya una comunión, tú tienes que hablar y conocer a esa persona. Para establecer una conversación. Hacerte amigo de alguien. Ahora, el problema era de que Zorobabel estaba dormido, hermano. El gobernador se había acomodado igualmente, hermano, como muchas veces los acomodamos nosotros y decimos, ya sentí la presencia, sentí que se me erizaron los pelos y sentí de que la presencia cayó ese día que fui al culto y con esto creo que voy a llegar de aquí, lo sentí hoy y voy a llegar de aquí al martes o al miércoles y dejamos de orar, dejamos de buscar a Dios, porque muchas veces sentimos de que Dios los toca, hermano. Mientras Dios más los toque, tenemos que buscar más presencia de Dios, amén. Mientras más Dios nos da, nosotros tenemos que pasar cada día en esa comunión. O sea, de que este caminar, hermano, no es de conformistas. El pueblo estaba tranquilamente. Cuando habla de las casas artesonadas, habla de lujo, hermano. No está hablando de cualquier casa. O sea que Judá vivía en unas casas artesonadas con lujos y con todo ahí tranquilo, hermano. Entonces, como quiera, ya Jehová nos libertó del cautiverio. Cierto que los mandó a edificar el templo, pero nos sentimos tranquilos así como estamos. Ya edificamos la mitad, tal vez, no sé qué año que venga, como muchos pensamientos de creyente hoy en día, el año que venga voy a entrar con todo el evangelio, o el mes que viene voy a entrar con todo. Hermano, el evangelio es de entrar todo en lleno, todo o nada, hermano. No podemos estar caminando en dos lugares, amén, en Cristo, hermano, en el mundo. O sea, nosotros debemos de caminar derecho conforme el mandato de nuestro Señor. Dios. Hay muchas veces que pensamos, hermano, este mes que viene me voy a meter con Dios. Amén. Y ese pensamiento no debe de habitar en nosotros. Es este día que vivimos, tenemos que estar en la comunión cada día. El segundo que pase, hermano, tiene que estar en comunión con Dios. El minuto que pase, usted tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Su templo tiene que ser reedificado. Cada día algo nuevo tiene que pasar dentro de usted. Cada día usted tiene que adquirir algo, una experiencia diferente en Dios. Y si usted no tiene algo diferente es porque se ha estancado, ha parado de edificar el templo de Dios, ha parado de buscar al templo, hermano, el Espíritu Santo, que es el que edifica nuestra vida. O sea, de que cada día, hermano, ¿cómo se ve una casa cuando usted la ha remodelado y le pone algo más? Que le agrega algo más, se mira diferente, amén. Es obvio. O sea, si usted, hermano, tira una pared y la hace nueva, la vieja, hermano, se va a mirar mejor la nueva. Entonces, Dios lo que quiere es que cada día reedifiquemos nuestra vida espiritual. De que este templo, hermano, esté limpio siempre. De que no nos acomodemos y vivamos y dejemos la comunión de Dios, hermano, por ahí, que nosotros dejemos la oración y digamos, de todos modos, ya fui 2 veces a la iglesia y me voy a acomodar pudiendo estar en la iglesia. Si usted puede estar todos los días, hermano, en la casa de Dios y le es necesario estar, hermano, como la palabra lo declara, que no lo dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre, hermano, es necesario reedificar el templo de Dios cada día. Es necesario estar en la comunión con Dios.
Yo no te quiero, hermano, decir de que allá afuera no puedes tener comunión con Dios. Claro que lo puedes tener, pero el Señor, hermano, desde los tiempos antiguos la Biblia declara de que todos se reunían unánimes para darle la gloria a Dios. Y es necesario, hermano, de que cuando nosotros podamos estar en este lugar, en la casa de Dios, nosotros estemos en este lugar para darle la gloria a Dios y que seamos reedificados cada día en la presencia de Dios. Entonces, Zorobabel estaba, hermano, dormido. Y aparte, el pueblo también se había acomodado. Muchas veces necesitamos que Dios despierte, hermano, ese espíritu. Dice la palabra, y entonces el Señor despertó el espíritu de Zorobabel. Lo despertó para que comenzara, hermano, y despertó el espíritu del pueblo. Y comenzó el pueblo a edificar la casa de Jehová. Empezó el pueblo a tener la comunión con Dios, en otras palabras, porque era la comunión con Dios. Eso era lo que quería el Señor, que el templo fuera reedificado para que se volvieran a efectuar, hermanos, los sacrificios en aquel tiempo. Dios siempre habla a nuestra vida, hermano. Dios siempre está hablando a cada uno de nosotros. En aquel tiempo el Señor le estaba hablando a Judá, hermano, por medio del profeta Ageo. En este tiempo Dios nos está hablando a nosotros, hermano, de que reedifiquemos el templo. Que si hay algo que no está bien dentro del templo del Señor, que sea removido en el nombre de Jesús, hermano, y que volvamos nosotros a las sendas antiguas, que volvamos a caminar en la obediencia de la palabra, que volvamos cada día a buscar el rostro de Dios. Porque antes, hermano, hay muchos que en aquel tiempo tenían una vida de oración tremenda y hoy han dejado de orar. Porque la maldad de muchos, hermanos, la maldad se ha incrementado y el amor de muchos se ha enfriado hacia Dios. Porque han dejado, hermano, muchas veces la comunión, la oración. La oración es lo que nos levanta a nosotros cada día para que busquemos el rostro de Dios, hermano. La oración es la que nos lleva a la comunión con el Señor. Si no hay oración, nosotros no podemos tener una comunión con Dios. No podemos ser edificados. Si esta palabra, hermano, no es ingerida, hermano, no podemos nosotros tener, hermano, una comunión con Dios. O sea que por medio de la palabra nosotros somos reedificados cada día. Por medio de la palabra nos damos cuenta cómo andamos delante de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué decía el pueblo? Para nosotros no es tiempo, decía, de reconstruir el templo. Eso es lo que decía el pueblo. Como quien dice, para nosotros no es tiempo de buscar a Dios. Para nosotros no es tiempo de entrar en esa profunda oración. Para nosotros no es tiempo de estar en ese profundo ayuno. Para nosotros todavía no es tiempo de estar en la lectura de la palabra. Todavía no ha llegado el tiempo de que nosotros entremos. Pero el Señor reprende, hermano, aquella palabra de aquel pueblo. Y les envía al profeta y les dice, ¿y cómo está mi casa? Asolada y destruida. ¿Y vuestras casas cómo están? Artesonadas. Amén, con lujos y con todo. Pero ¿cómo está mi casa? Esa pregunta lo debemos de hacer nosotros, hermano. Porque muchas veces tenemos muchos lujos en nuestra vida cotidiana. Y tantos lujos que los damos, pero la vida espiritual, la casa del Señor está siendo un desastre. Amén. No hay santidad. No hay humildad. No hay, hermano, ese corazón de siervo que Dios quiere que tengamos. No hay esa búsqueda, hermano, cada día que Dios quiere que tengamos nosotros. Pero ahora cuando decimos cuánto van para el cielo, muchos decimos amén. Pero de allá hasta arriba, hermano, el ojo de Jehová viendo y calificando los que levantan la mano y dice, a usted le hace falta reedificar su templo, usted todavía le hace falta un poco para que llegue al nivel que yo quiero que esté. Porque Dios pesa los corazones, dice la palabra, hermano. Dios pesa los corazones y pesa los espíritus. O sea, de que Él es el que sabe, hermano, cómo estamos delante de la presencia de Dios. Él reconoce, Él conoce, hermano, quién es el que anda, hermano, en su voluntad y quién es el que no anda en su voluntad. Dios siempre quiere de que su pueblo esté caminando conforme a su palabra. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que obedezcamos su palabra. El Señor quiere de que nosotros vivamos para Él. Pero hay tantos obstáculos en la vida del hombre y de la mujer, los cuales quitan el enfoque, hermano, de Dios.
los cuales quitan el enfoque, hermano, de la salvación. La Biblia dice que debemos cuidar esta salvación tan grande, que si a los ángeles no se les permitió, hermano, de que ellos, hermano, tuvieran su retribución por cuanto se rebelaron con nuestro Dios, ¿cuánto más nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? O sea, de que Dios quiere que el templo cada día sea reedificado, y el templo es usted.